Anti-Rain de Cultura Tuning, el único y verdadero eliminador de gotas de lluvia ácida de los vidrios de tu carro, te presenta el Real Podcast. Speed Promotions presenta. La música actualmente, bro, lo que está sonando actualmente, yo se la doy a los pelados porque lo que es su momento y lo que ellos están viviendo. Créeme que para César no fue fácil, a César no le fue fácil, no. César dormía en un sofá, el papá no lo quería en esta vaina. El pastor Morales, que le dé un respeto, no lo quería en esto. Albi, y entonces, ¿cómo llega el nombre Sin Censura? Teníamos que ponerle nombre, porque a todo esto era reuniones, iban y venían y vaina. Y porque siempre nos reuníamos con The David. Pero hasta 10 ya consultaba. Ey, no cuestaba de nada. Ese fue el único long play que realmente sacó Chicho Man, el Overwatch. El único, sí, el único. Lo sacamos con Viequito. Viequito era el que manejaba la parte de artística de Chicho Man. Y lo mezcló Stanley Bryan ahí mismo. Bienvenidos una semana más. Este es tu Real Podcast. Este es el único podcast que te revela la verdad. Tú sabes que estamos ahora mismo en un estilo totalmente diferente. Me encuentro con mi compa Ariel Linyuen. ¿Tu nombre completo cuál es? Ariel Eduardo Linyuen Magallón. Ese es mi nombre. El chino Linyuen. ¿Qué hago yo aquí? No sé. Va a decir toda la verdad. Ok, yo siempre digo la verdad, eso no es problema. Chino, ¿usted cuántos hermanos son? Nosotros somos 4 hermanos. Mi hermana Larisa, después estoy yo, mi hermana Ira y mi hermano Eduardo, que es el más chico de la casa. O sea, el bebé. Sí, la vaina que es un gigante. Esa manera es un man Sí, big. alguna vez, aunque tú no lo creas, alguna vez yo fui más alto que él. Que Tenzin. Sí, claro. ¿Por qué le dicen Porque Tenzin? yo soy mayor. Ese es su segundo nombre. Así se llamaba mi bisabuelo. Ustedes son de origen chino. Sí, correcto, de origen oriental. Bueno, es una historia interesante. Mi bisabuelo vino de la China, mi bisabuela vino de Francia. Mi bisabuelo llegó a Bocas del Toro y de allí se muda a Colón. Mi bisabuela de Francia llega a la isla de Martinica y de Martinica llega a Colón y ahí entonces pues mantiene la relación con mi bisabuelo y ahí comienza la familia, por así decirlo. Hey, chino, pero una consulta. La familia de ustedes, ustedes son como muy pocas familias realmente siguen las tendencias de los padres, de comunicadores. Muy pocos manejan de que tu papá trabajó en el medio. Mi papá trabajó en radio muchos años, también en televisión. Y bueno, luego... ¿Y tu papá, tu papá trabajó en televisión? ¿Qué hacía tu papá en la televisión? Claro, mi papá era la mejor voz en RPC Televisión. Cuando en RPC Televisión estaba el Fat Fernández, estaba el señor Marco Reyán y había un señor Carrasco. Ellos eran los del noticiero. El que leía el editorial, que en aquel entonces quien leía el editorial decían que era la mejor voz, era mi papá, que era más joven que ellos en su momento. ¿Se llamaba? No, era el noticiero. ¿Cómo se llamaba tú? Mi papá, Eduardo Enrique Linyuen Quijano. Pero yo recuerdo a tu papá en otra faceta. No, también él estuvo en la Fuerza, en la Guardia Nacional, y dentro de su faceta de comunicador social, él era quien producía el programa Todo por la Patria. O sea, tu él papá era jefe de relaciones públicas. Mira la cara Connection. ¿Qué pasó? Mira la cara No, Connection. se te puede llevar preso, tú avisas. Sí, el papá del chino, Sí, era. Era tongo. No, y él era el presentador de Todo por la Patria. Es correcto. Junto al señor Tam. Óyeme, sí, en su momento. Te sacó una galleta. Sí. Fueron varios que pasaron por ahí. El señor Tan, También el señor Mario Adams. Fueron varios. Bueno, el señor Tan, el hijo, trabaja con nosotros allá en Next TV. Oh, ¿de verdad? Sí, José Oye, Tan, claro. Qué bien. Mira sí. lo que estás hablando de seguir las generaciones. Por eso que te estoy diciendo, son pocas las familias que tienen padre e hijo. ¿Tu abuelo fue comunicador? No, mi abuelo muere temprano, de 18, 19 años, no recuerdo. Ellos, como buenos orientales, tenían una lavandería en Colón. Él un día sale de la lavandería, va a jugar fútbol y bajo una lluvia y muere de una pulmonía. Mi papá
tenían 10, 11 meses de nacido. Ah, O muy sea que joven. mi papá en realidad no conoció A su papá. Exacto. Chino, y tú no tienes primo de que comunicadores. Sí, ok. Omar Lin Yuen, un primo mío, él trabajó muchos años en Omega Estéreo. Me suena. Eh, es más, Lin Yuen no trabajó en una Y emisora. Edmund, el hermano de Omar, trabajó en, no sé si era Next o era RCM, pero trabajó en el 21 también. Pero Omar Lin Yuen me suena. Bueno, Omar Lin Yuen trabajó en Omega Estéreo muchos años. Pero Lin Yuen me suena. Sí. Aún recuerdo así vagamente. Mira, por eso que te lo digo, Chino, porque son pocas las familias. Por ejemplo, está la familia los Correa, que es Fernando, el señor Cañito, cómo eso es no, una leyenda, el la señora papá de Mayín. Cañita, claro. La señora Mayín, Correa, están los Casis, que también su papá Exacto. es camarógrafo. Toda la vida. Está el señor Tan, están los Lin Yuen, que son poco, inclusive la familia mía, por decirte algo, mi abuela era periodista. Mi abuelita era periodista y ella mete a mi papá en la En televisión. el mundo de la televisión. Pero Sí, mi papá- eso pasa. sí, eso bueno, pasa. mi papá, la gente no lo sabe, pero mi papá mete a un tío de nosotros, también en el mundo de la televisión, que es Daniel Alonso. ¿Ves? El de lo mejor del boxeo. O sea que Daniel Alonso es tu tío. Sí, es tío de nosotros. Así es. Wow. Chino, Una historia interesante ahí. saludo a don Daniel. También fue una de las voces y de la cara de Todo por la Patria, Chino. También, cómo no. Y también trabajó en RPC, en Metcon. Bueno, no sé si era Metcon. Era RPC, él viene sí, RPC. Era de la cuadra RPC. Y después, hoy día, pues está en Con lo Juan mejor del Carlos. boxeo, muchos años ya ahí. Está bien, sí. Sí, sabe de todos los deportes que tú quieras. Bueno, mentira, él no sabe de fútbol americano y eso, no, pero sí sabe mucho, aparte del boxeo, sabe mucho de béisbol y de basquetbol, que fue con lo que él creció, pues, más que el fútbol, soccer o el fútbol americano. Una leyenda de don Sí, correcto. Daniel, claro. Y aparte que es una enciclopedia también, igual que mi hermano. Sí, porque yo creo, de otra la claro, Tenzin es muy fiel en Sí. muy leyente, el que Toda lee la vida mucho. ha leído demasiado. Cuando en la casa habían 2 bibliotecas. Una retención una para los No, demás. no, habían 2 bibliotecas. Yo no sé la cantidad de libros que podía tener un papá en la casa. Y a los 10, 11 años ya él se había leído las 2 bibliotecas. Una cosa fuera de serie. Aparte que tiene memoria fotográfica. ¿Verdad? Sí. Ella- La gente lo cree muy inteligente. no, es que no lo cree. Él, No, él no. es muy inteligente. En verdad no. El inteligente soy yo y la gente lo cree a él muy inteligente. ¿Cómo? Pero son detalles. No quería. Tú que me dijiste que te dijera la verdad. No, está bien, está Pues, bien. Verdades son verdades. Sí, no, y entonces, si tú eres inteligente, porque realmente sí lo eres, porque tantos años de trabajar en un medio, ¿cómo esa inteligencia la llevas a un medio de comunicación o cómo entras? No, bueno, lo mío es bien interesante. Mi papá no quería que yo trabajara en radio, pero a mí siempre me gustó la radio desde muy pelado. O lo que me inspira a mí a hacer radio es una emisora que había que se llamaba la FM 99. Y sin embargo, nunca pasé por ahí, ni la toqué. Sí, la esquina curva. Y yo escuchaba mucho la 99. ¿A quién admiras de ahí? Ahí estaba Orlando Vidal, con quien después pude trabajar. En Wow. No, en Festival y en Wow. Ahí estaba Orlando Vidal, estaba Egna Paz, estaban los hermanos Santana, creo que también estuvo el Cucudrulo. El Lobo Molina, para que. No, el Lobo vino después. El Cucudrulo es el. Era Pacífico Orozco. Sí, está en Miami, Sí, claro. Entonces, pues ese fue como la gente que lo inspiró a uno. Estaba la voz de la salsa, Eric de Icaza. Era un combo. Estaba Gary Howard también. Sí, pero Gary es después también, es más contemporáneo conmigo. Pero ya te digo, yo era un niño o un adolescente y me gustaba la radio. Un buen día, mira, yo llego a hacer radio por Daniel Alonso. Yo le digo a mi tío que a mí me gustaría hacer radio. Yo quiero hacer radio. Y él un día me dice, ¿tú de verdad quieres hacer radio? Así que hay una emisora que se llama Omega Estéreo. Vete allá.
Ahí hay un señor que se llama Ñito Adames. Dile que tú vas de parte mía. Y yo fui donde el señor Guillermo Antonio Adames y me entrevisté con él. Y yo no sabía, nunca había tocado unos controles de radio. ¿Y tú sabes de esto? Yo, sí, claro, ¿cómo no? Y me dijo, bueno, vas a comenzar a practicar. ¿Y con quién me ponen a practicar? Con mi primo, Omar Linjuen. Pero yo practiqué 2 o 3 Vuelvo y días. repito, a Omar yo lo conozco a algún lado. Él no trabaja en la calle. No. Actualmente yo conozco. No. Él hoy día creo que es abogado. Bueno, yo demoré en Omega Estéreo 2 o 3 días. Y, o sea, nunca trabajé. Estaba practicando. Al segundo o tercer día, el señor Adames me dice, ¿de verdad te quieres quedar a trabajar en la radio? Yo digo, sí. Dice, mira, yo tengo una amiga, muy buena amiga mía, que tiene una estación de radio y está necesitando una persona y le hablé de ti. Ve mañana para allá. Y se llamaba la señora Lilia García Paredes, que en aquel entonces era la dueña de Radio 1000. Y yo fui a Radio 1000. Y ahí comencé a trabajar. Yo estaba recién graduado, acababa de salir del colegio, sí. 17 años tenía. Y comencé a hacer madrugadas en Radio 1000. Eso fue de un septiembre como hasta un febrero. Chino, ¿y qué ponías en Radio 1000? Pura balada. Balada y la voz de John Gress era lo que se ponía ahí. Y entonces con los poemas y esta vaina que era una de las cosas que destacaban a Radio 1000. Y entonces yo trabajé en Radio 1000 de un septiembre hasta un febrero. En febrero yo estaba en la calle, ya tenía 18 años y yo escucho una emisora nueva, Festival Estéreo. La escucho al aire. Y ahí trabajaba una joven que yo conocía, Gisela Bazán, que era locutora de radio. Claro. Yo la llamé un día, me dijo, no, lo mejor es que te pases por acá y converses aquí a ver qué se puede. Ya el equipo está conformado, pero de todas maneras uno nunca sabe. ¿Y quiénes estaban ahí en esa emisora? Que tú recuerdes. En ese momento. En festival, el team original fue Gisela Bazán. En la mañana había un muchacho que vivía al lado, el pingüino Ricardo Alcedo. Venía Gisela. Después de Gisela Bazán, creo que seguía Orlando Vidal. Después seguía Pucho Bustamante, mi hermano Pucho, y el Manamana Manny Villegas. Y entonces yo llegué un sábado en la noche. Yo pasé por ahí, esa emisora quedaba en la Torre del Banco Germánico. Yo pasé por ahí. Calle 50 estamos hablando. Y yo era el edificio más alto de Calle 50. El que está al frente de Sojomol, exactamente. Sí. Y pasé por ahí y yo entré, subí. Y ahí estaban los muchachos, no me acuerdo quiénes estaban. Creo que estaba Manny, obviamente, que era el que tenía el turno en la noche. Y estaba el dueño, Boris Moreno. Creo que Boris estaba con el hermano, con Vadim. Llegué, me acerqué, le hablé, pedí trabajo. Como que sí, como que no. Y me llamaron en la semana. Eso fue un sábado, lo recuerdo. Y me llamaron en la semana. Fui y ahí quedé. Pero cuando yo comencé en Festival Estéreo, yo solamente daba la hora. No hablaba, no nada. Como a los 3-5 meses, comencé entonces a hablar. Y estaba el Choclito, Rogelio Campos, mi hermano, mi jefe. Tú no repetes que el No, Choclo. ese es mi hermano, ese es mi sangre. Y Rogelio, estaba Gisela y después venía él. O creo que Rogelio estaba antes, no sé, era música pop rock en inglés. Él se llamaba Roger Field. No. Roger Field viene después. Ok. Ya acá con nosotros, por acá, en la jodedera y la En vaina. el gueto. Sí. Ey, pero Manny Villegas ya estaba haciendo complacencia a la velocidad No, de la luz. Eso no, digo, cuando yo llego a festival, no porque la estación estaba nueva. Como a los 8 meses, 6 meses de estar andando la estación, entonces inicia a la velocidad de la luz. Eso fue el programa Número 1, top show de la radio. Conexión, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Qué te vas a acordar de eso? Mira, lo que tú tienes que acordarte es una cuestión. Hay ciertas emisoras de aquí de Panamá que tenían repetición en Boca. No todas. Okay. Nosotros escuchábamos emisoras, una que otra de Panamá, una que otra de Chiriquí, de Bocas y de Costa Rica, más que todo son las que más yo escuchaba. Está bien. No, ahí No. tiene razón porque Festival era una emisora local, era una emisora de la ciudad. Era 93.9. No,
Festival Estéreo. No, 92. Ahora, si yo te llamo- 95 algo creo que Si era. yo te hablo de Creo que era Radio 95. Atlántida, ¿qué tú sabes de Radio No, Atlántida? papá, acuérdate que aquí fue donde se hizo todo. Todo sale de aquí. No vengas a enredarme. Si yo te hablo de la hora cultural reggae, No, que eso todos pa- salimos de aquí, no de Boca del Toro. Ahora nosotros somos capital. Sí, Bueno, no, y eso entonces es- bueno, ya, eso es, así es como comienzo yo a hacer te radio. vas de festival, ¿para dónde vas? Ok, de Festival Estéreo ya esto es post-invasión. Festival Estéreo fue en el 86, 1986, y ya post-invasión. 8-6. creo O que sea que ya- tú tienes más de realmente como. En realidad sí, son 40 años. Wow. Yo cumplo 59 años ahora, el 31 de agosto. Y sí, son 40 años exacto. Tenía yo 17, 18 años cuando comencé en esto. Y bueno, luego de ahí vino la merma esa que te dije del post-invasión. Y creo que ahí Pucho salió, yo salí. Y ahí yo le hice un programa a Pucho. Él tenía el programa de los guerreros de la música. Él tenía Sí, la porque discoteca para- de los guerreros de la música. Hay que decirle a la gente, Pucho Bustamante tenía una discoteca móvil que se llamaba Guerrero de la Así Música. es. Y Es entonces- más, en festival, Manny Villegas hacía el show de electrodisco. Así mismo es. Y entonces Pucho, el show de su programa lo tenía en Universal Estéreo. Yo no trabajaba para Universal, pero yo le hice el programa a Pucho allá un tiempo. Después de ahí, creo que saltamos a la FM Latina. Yo le hacía el programa a Pucho en la FM Latina. De allí, hay como una merma. Un viernes, yo estaba en el Cartavieja, Bohío Florencia. Me acuerdo perfectamente Pero bien. tú eras salsero de verdad. No me ¿o? metas mente a eso. No, nada más contéstame. ¿Tú eras salsero de verdad o tú eras Mira, salserito de pandemia? Mira, yo estaba en el Cartavieja, ya te dije. Quédate hasta ahí, porque no te puedo dar todos los datos. Tú quieres muchos detalles que no, Dale. que no puedes asimilar. Entonces, ahí era colega mío, Fernando Zelaya, estaba. Claro. Y él venía desde la primera FM Latina. Es que FM Latina se llamaba no me acuerdo el nombre, Estéreo Latina creo que era cuando comenzó. Y después era FM Latina. Y ahí me di cuenta de que estaban armando una emisora nueva. Yo le pregunto a Fernando. Como hay cosa de play. bochinche. y No, yo vaina. le pregunto si hay play. Y él me dice, bueno, tienes que hablarte con Rolo de León o con Rogelio Campos, que Rogelio va a ser el gerente. Rogelio después del festival, creo que estuvo en Estéreo Azul y de Estéreo Azul queda en Fabulosa. O sea que el proyecto realmente era fabulosa. Sí, era Fabulosa y yo conozco a Rolo, mi sangre, y conozco a Rogelio Campos. Rolo es tu mi compadre. hermano. Rolo es tu compadre. No somos compadres, pero uno de mis mejores amigos de toda la vida. Fuimos muy, muy buenos amigos. Hermano, es más, a mi hermano, a Eduardo, tú le preguntas por Rolo y él va a decir, ese es el hermano del chino. Porque él dice, o sea, era una amistad muy violenta que teníamos Rolo y yo. Una amistad, éramos muy unidos. O sea, no nos veíamos todos los días, pero sí hablábamos casi todos los días. Siempre estábamos pendientes el uno del otro. Y mi hermano, ya te lo digo, así decía, o así dice Tenzin, que Rolo era mi hermano. Entonces yo ubico a Rolo. Y Rolo me dice, sí, estamos trabajando, pero el man es Rogelio. Él va a ser el gerente de la emisora. El proyecto era Fabulosa Estéreo. Fabulosa Estéreo. Entonces yo voy a hablar con Rogelio y Rogelio me dice, Chino, estamos llenos. Déjame ver qué puedo hacer contigo y si puedo hacer algo, sería para la madrugada. ¿Qué pasa? El team estaba lleno y en el turno de 9 a 12, de 9 a 12, de 9 de la noche a 12 de la noche, ese turno era para el difunto, Javier es el segundo nombre. Roque Javier. Perdón. Correcto, para Roque Javier. Roque Javier. Exactamente. El turno era para Roque Javier. Roque Javier estaba en Latina, en la FM Latina. Y él a última hora le dijo a Rogelio, no me voy a ir.
me quedo acá. O sea, se quedaba en FM Latina. Y Rogelio me llama y me dice, Chino, tengo la noche para ti de 9 a 12. Y yo le dije, estoy. Ahí arrancamos el proyecto de Fabulosa Estéreo. ¿Y con quién hacías cabina, Chino? Solo. Así. Ahí era Hernando Coronado. En la mañana, a las 12 del día venía el Chombo, Rodney Clark. Después del Chombo, el Chombo iba hasta las 3. A las 3 de la tarde estaba Rolando Guillén. Hasta las 6. A las 6 entraba Rolo de León. Hasta las 9 que entraba yo. Yo iba de 9 a 12. Entonces, así arrancó este proyecto. Formé parte de él desde el inicio. Y ahí estuvimos. Después de ahí, cuando me caminan de Fabulosa. Espérate, pero hay que hacer una pausa en Fabulosa. ¿Qué pasó? Tú sales de hacer baladas cuando llegas al festival que hacías. En festival yo ponía salsa y música pop. El festival se llevaba un reloj. Hasta ese momento Todavía era la radio. Era reloj. Y festival era pop, rock, Shakira, esas vainas. Ok, vamos a explicarle un poquito a los salsa. Vamos a explicarle un poquito a los televidentes qué es un reloj para que la gente esté clarita qué es un reloj. A los televidentes. Sí, claro, porque te están viendo. A tu youtuber. No, y acuérdate, nosotros salimos los sábados a las 9 de la noche. No sabía. ¿Tú estás en televisión? Claro. Esto va a salir en televisión. A mí no me gusta la televisión. Sí, ya tenemos rato de estar en televisión. Bueno, sí. ok, qué bueno. Ha avanzado bastante. Bueno, El reloj. El festival era una emisora en la mañana, era música pop rock en inglés y español. Toda la mañana, no, miento, toda la mañana y la mitad de la tarde, hasta las 3 de la tarde. ¿Y qué se ponía ahí en el reloj ese? En el reloj eran 2 pop en inglés, Ok, lo voy a explicar. en español. Cuando te hacen un reloj, para explicarle un poquito a los televidentes, o sea, un reloj, la circunferencia, un reloj de 12, que te marcan los 12, el tiempo de 12. Ellos te van poniendo como de tal a tal al lado. El reloj de festival era sencillo. 1 hora. 2 músicas en inglés oldies, 2 músicas en inglés nuevas, 2 músicas en español pop rock viejito y 2 actuales. Y eso te hacía los 60 minutos. O sea, claro, que 1 hora tú cada 15 minutos y habían cambios. Eso. Okay. De ahí a las 3 de la tarde cambiaba. A las 3 de la tarde la música americana bajaba, seguía la música pop en español y ya entraba la algo latina. De salsa. Y en ese tiempo la salsa sensual estaba en su boom, en su apogeo, y merengue. Eso era lo que iba y ya eso se iba hasta... Y no había plena para ese tiempo. No, había haitiano. En esos tiempos era mucho haitiano. La plena estaba comenzando. La plena estaba ya. Se ponía Renato, Nando Boom, era lo que sonaba. Chicho Man. Don Bendón Sí, Don Bendón, eso en inglés. Sonaba Gustavo y Virgilio. Eso era lo que se escuchaba en plena, pero reducida. Bien limitado, Chino. Porque en realidad lo que mandaba era la salsa sexual. Chino, y para ese tiempo el reggae no era muy bien visto. No, recuerda que el reggae casi estuvo censurado. No, en realidad se censuró en Panamá por... Arrancó bien, pero después vino la vulgaridad. El doble sentido. Exacto, y ahí le cayó. Bien. Entonces, llegas a Fabulosa, y en Fabulosa llegas tienes que ir para pleno, porque Fabulosa comenzó... Cuando Fabulosa arranca... Fabulosa es la estación de radio que cambia la emisora. La radio en Panamá, por así decirlo. ¿Quién lleva ese proyecto de primera mano? Rogelio. Rolo. O sea que... Ese proyecto lo lleva Rolo en realidad. O sea que realmente el que cambia la radio en Panamá se llama Rodolfo Ernesto de León. Rolo es el que cambia la radio en Panamá junto con Rolando Guillén. ¿Por qué? Porque ellos venían de discotecas móviles. Rolando trabajó toda su vida en Sony Tape, era el DJ de Sony Tape. Y Rolo trabajó en Electrodisco y también trabajó después con Rolando en Sony Tape. Y en Super Music. Y ellos, él nace en Super Music, pero entonces... ya acá en Sony Tape y Electrodisco, Rolo también hizo el programa Electrodisco en la BB. Claro. Entonces ellos dos en realidad se encargan del proyecto y el Chombo venía de Rockway y de Continental Stereo. Sí, el Chombo era un DJ Era un DJ y programado. Él armaba todos sus sets, pero bueno, igual era el boy pegado en el área Yeye, por así decirlo. En La Salle, Javier.
Epa. Correcto. Entonces, Rolo y Rolando, repito, son los que llevan el proyecto de Fabulosa de la mano. Y este proyecto es incorporar la discoteca móvil A al radio. aire. Exacto. O en la radio. Y ahí es donde comienza que vienen los DJs mezclando en vivo. Y son ellos prácticamente los que hacen eso. Más adelante después vinieron otros DJs, pero en realidad el proyecto nace allí. Ey, pero Fabulosa cuando salió, lo recuerdo del día 1 chino, las promos. El chombo. El chombo. Las promos cortesías de Rodney Clark. Rodney hizo algo. Él incorpora, fíjate, es que es un trabajo de todos. El chombo, fuera de sus promos, incorpora los remixes. Él hace los remixes. Hubo un remix de Maná, que fue un boom. Los remixes son los pedacitos de canciones que va sacando de cada Sí, aire. y eso fue parte de las cosas que identificaron a Fabulosa desde su inicio. Y obviamente, hablando de plena, que se tocaba mucha plena ahí, los Fabulositos. Los Fabulositos fueron la revolución de la radio. Ahí donde iba a llegar, chino. Tres pendejos ahí. Tres pendejos. Sí. Rolo, el chombo y el pendejo mayor tú. Bueno, yo los conozco como Osito, Rolito y Calito. Así era. ¿Y cuál eres tú? Calito. Nunca sé por qué el chombo me puso Calito. Que hubiese sido el chinito, ¿no? Pero sí, era Osito, era Rolo. Rodney, Rolo era Rolito y Calito era yo. Eso eran los tres Fabulositos. Chino, ¿hasta dónde llegaron los Fabulositos? Lejos, lejos. En ese momento, yo recuerdo que una vez para Metcon, eso era Telemetro, se le hizo un jingle de verano. Chombo hizo un jingle y en ese momento era el punto de ebullición y fue grande, porque no se había visto eso aquí como tal, ¿no? Y los Fabulositos pues tuvieron su nombre y ahí está. Quedan los buenos recuerdos, la verdad. Y fue el paso por Fabulosa. No me puede brincar ese asiri que No, ese espérate, el carga se vaya de ahí. Espérate, a lo que vaya, yo lo jalo para atrás. Pero ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? ¿Cómo salió esa idea de los Fabulositos y también para ponerle el pitch a las voces así? Ese es el Bueno, chombo. digas una vena eso- de Alvin y la No, ¿qué es lo eso que- sí, eso era el chombo. Nosotros teníamos un amigo y es muy buen amigo mío. Tengo todavía, porque es muy buen amigo mío y colega, Eloy Pincay. Tercero. Eloy Pincay en Universal Stereo, él hacía. Memo el Bruón. Bueno, no, ¿De él acuerdo? tenía MacGyver, yo no me acuerdo. Pero bueno, él trabajaba mucho la producción. Las cuñas Y él de radio. él movía las voces. O sea, en los reels. Exactamente. Entonces, cuando el chombo llega acá, el chombo venía con su complejo de rapeador. No se te olvide, él hacía un jingle. Rockway no es diferente. De Holiday. Sonido sin igual. Exacto, está clarito. Holiday de Madonna, el chombo le trepó su voz y hizo el jingle de Rockway. Y el chombo dice: vamos a hacer una demencia. Y la demencia fueron los Fabulositos atrasando él la cinta de reel, que era con lo que se grababa en aquel entonces. En realidad, quienes cantaban eran Rolo y Rodney. Yo todavía he sido desorejado, pero toda la gruviadera y los pregones y la vaina atrás. O sea que la intro. De que, ¡ay, no sé qué! Ese es el chino Lin Yuen. Exactamente, así es. Entre los tres ahí jodiendo, y así salía esa vaina. Y eso eran de madrugada todas las noches. El invento real fue del chombo Rodney Clark para que. Connection, de clarito. Connection te- Ey, pero eso, Ahora sí. eso salió duro para una Navidad. Sí, el Petroleum Jelly. ¿no? Oh. Con eso fue que se arrancó. Nosotros Petróleo para somos. Navidad, bro. Sí, sí, señor. Sí. Y bueno, Después se hicieron el loco con el maleante que al revés y no sé qué. usted también viejo, los dos locos, la verdad. Bueno, chino, yo no, como no. No, yo no me acordaba. Ahí de los vamos Fabulositos. con ahí Su que- historia patria, papá. Yo no me acordaba de los Fabulositos, pero bueno. Yo está creo que bien. ese fue realmente eso fue tu punto peak en radio, chino. No, para mí no, pero sí fue el punto peak de Fabulosa. Y por ser Fabulosa, todo el que estaba ahí estaba en su mejor momento. Quedó marcado, Que es ¿verdad? lo que yo siempre he dicho, sí. O sea, tú puedes ser muy buen locutor de radio, pero no era que éramos buenos locutores de radio y buenos discjockeys que también teníamos, como Rolando, que para mí es el mejor discjockey de Panamá. Era el equipo que había, pero no, vuelvo y te repito, no éramos
solo los mejores locutores de radio. Era la mejor emisora de radio. Yo creo que Y rompió. todo junto Hicieron el trabajo. fue exactamente. Yo creo que rompieron donde se rompió el patrón se rompieron parámetros, se rompió patrón porque de ya la te digo- formalidad. porque ya te digo, la radio hasta ese momento era mucho más formal. Y la radio era de presentar canciones. Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí hay música de Candelilla, con el disco La Pared Azul, Candelilla que viene de Puerto Rico, tantos años, este es su tercer álbum. Era más ceremonial la radio, por decirlo así. Bueno, ahí Hasta fabulosa. Fabulosa, que se rompen todos los parámetros y comienza la discoteca al aire. Fito, o sea que Fito fue el que rompió Sí. todo. Rolo de León, él es el creador de esto, del concepto, junto a Rolando Guillén. Vuelvo y te lo repito, ellos son los que comenzaron esto, el cambio de la radio, que después se fue por el lado malo. ¿Por qué? después ¿Por qué, llegaron- Chino? Porque después a la radio llegó cualquier disc loco que no eran locutores, porque nosotros todos sí teníamos, Rolando tenían una formación de locutores, pero después llegaron cualquier cantidad de DJs, siguieron muy buenos, pero llegaron dos que tres. Pero yo creo, Chino. Y otras radios, pues, tuvieron a ese elemento Sí, no, pero- trabajando con ellos. Tú- Y se hizo mucho arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano y mucha bulla, por así decirlo. Sí, pero tú disculpa que te interrumpa y hablándote un poquito porque sale Fabulosa, pero inclusive había una emisora que ya ponía reggae en Panamá y que estaba trabajando ese patrón. No, pero es que desde festival ya venía reggae. Ya te digo. Ya venía, pero- La 99 ponía reggae, Festival ponía reggae, Universal ponía Pero reggae. la emisora- La Bebé ponía reggae. Pero la emisora que ponía más reggae en un momento dado, Ujú. Bueno, estaba Super Q. Bueno, Super Q. Está clarito que no, fue pero- la pero primera, espérate, la espérate. primera No, Q. no, pero hay algo, es que a eso voy. Cuando Fabulosa no está, Super Q. Ya Super Q había desaparecido. Super Q. O sea, Se llamaba Cariño Estéreo en ese momento. La nueva Super Q viene después de Fabulosa. cuando el señor Ari llega a Panamá. Aris Hijo, correcto. Aris Hijo estudiaba en Estados Unidos, él llega a Panamá y él crea la nueva Super Q. En esa segunda Super Q, la primera Super Q era más de haitiano, más que de reggae. Sí, porque ahí la controlaba Eloy. No, hoy es la segunda camada. En la primera camada de Super Q era Vidal, el difunto Juan Francisco Galdames, estaba Gisela Bazán, creo que estaba Rogelio también, y Manny Villegas, si no me equivoco. Y esa es la gente que se trae Boris para Festival Estéreo y ahora en Festival. Ahí después en esa segunda camada queda Galdames, queda Eloy Pincay, no sé si el Cucudrulo también se fue para Estaba allá. ahí es donde comienza Martín. Sí, después. Esa es la segunda camada de la primera Super Q. Entonces, bueno, fue fabulosa, por así decirlo. Entrando ya donde el Y chino. ya entramos a. No, de fabulosa pasamos a Super Q. ¿Ah, tú tratas en la Q? Claro, en la segunda Super Q, el primer team de Super Q, yo estuve ahí. Éramos Rodney, Rolo. Rolo, estaba yo, Tony Méndez, no se me puede escapar. La voz de las mañanas de Fabulosa era Tony Méndez, que después también llega acá a Super Q. Y es la voz de Next. Oh, sí, señor. Bueno, ese era el primer lote de. ¿Dónde de está Super Q. Tony Méndez? Todo el rato Pero, no sé de él. No sé, el último que supe era que estaba en Estados Unidos, supe que estuvo en Santiago, no sé. Un abrazo a Tony donde se encuentre mi hermano, hombre. Sí, yo no duré mucho en Super Q. Yo no demoré mucho ahí porque Super Q arrancó, yo creo que arrancamos Super Q en octubre, para un octubre creo que fue. Y en mayo o abril, en abril, Rogelio Campos me llama. Va a un proyecto Rogelio nuevo. se había ido de Fabulosa y cuando él se va al Fabulosa yo demoro un tiempo antes que encaminaran de ahí. Y Rogelio me llama, Chino, yo vengo con un proyecto de radio, te tengo en line-up para que estés pendiente. Y yo, ok, tú me avisas. Y en abril, Rogelio me llama junto a Edwin González para que fuéramos a comer. Me iban a hablar del proyecto. Me acuerdo que fuimos a un restaurante Interchina. ¿Te acuerdas? Hacían Claro. los bailes ahí en Galerías o Barrio. Claro. Fuimos a cenar allá y ahí te va a dar risa. Wow nos iba a llamar Wow. ¿Cómo se iba a llamar esa emisora? Yo me sé la historia realmente. Wow se iba a llamar
Fiesta, Estéreo Fiesta o Radio Fiesta, una vaina así. ¿Y quién es el que le pone el nombre? Y ¡Graba yo- promo! ¡Grabe promo! ¿Quién es el yo- que le pone el nombre a la conversando emisora? con Edwin y Rogelio me explican el corte de la estación. Es una emisora tipo Fabulosa, tipo Super Q, o que viene a competir con Fabulosa y Super Q. Ok. Y esta estación, tenemos este nombre y yo nombre, muchachos, ese nombre... Ni es. Estamos bien, pero yo no creo que saben que Estéreo Fiesta, Radio Fiesta, no sé, y me suena que no. Yo tengo un nombre que toda la vida yo he pensado para radio. Si yo tuviese una radio, es el nombre que me gustaría ponerle. Rogelio es muy amigo mío, muy amigo, hemos pasado muchas juntos, y le dije, te lo voy a dar. Y me dice cuál. Yo le digo, ténganlo ahí, si quieren lo usan, si quieren no. Ellos tenían como 2, 3 nombres más. Y yo le dije, wow. Se queda mirándome. Edwin me mira, wow, yo sí, WAO. Y Rogelio dice, me gusta. Pero hay una que tú no te sabes que es la frecuencia, Chino. ¿Yo cuál? Nuestra frecuencia es 97.5, pero no se va a decir así. Yo no, ¿cómo se va a decir? Va a ser wow, 97.5. Yo, oye, me gusta. Y el 97.5, o el medio, lo traían, lo escucharon en México. En México había una estación radioactivo. La primera voz que identifica a wow es un señor que se llama Martín Hernández. Martín Hernández era el locutor estrella de la estación en México y era 90 y algo y medio también con el punto 5. Y ahí es donde nace wow 97.5 como tal. Entonces Rogelio me dice con Edwin, Chino, pero necesito que ya vengas a trabajar con nosotros. La estación no había abierto. Era abril. Y el 1 de mayo yo renuncié. Digo, el 30 de abril yo renuncié a Super Q. Me acuerdo que estaba el Che Sturlesi, que era el gerente de la estación, y le dije, Che, trabajo hasta el 30. El 1 de mayo creo que era día feriado. Le dije, voy a trabajarlo, no sé qué. El Che me dijo, ok, Chino, gracias. Estamos bien, yo sí. Y me fui para Wow. Y adivina, el primer mes me pagaron sin trabajar. Porque la estación no había abierto. O sea, estaban terminando de instalar los equipos, todo lo demás. Ah, pero no solamente yo. Sin trabajar, Eira García, Claro. Rolando Guillén y yo, que fuimos los 3 primeros en llegar a... ¿Eira está abierta en la emisora? No, ya Eira se jubiló. Creo que anda por Suiza, no sé por dónde. Eira, mi amor. Te quiero bastante, Eira. La amamos. La mejor. Sí, y señor. entonces, pues sí, y así nace Wow 97.5 y ahí comenzamos. El nombre, ¿de dónde lo saco? Yo cuando estaba en el arte y oficio cogía bus, como Ok. cualquier mortal común y corriente. No recuerdo el nombre del bus, pero sí recuerdo que dentro de un bus había una calcomanía gigante en el techo del conductor. Eran así. A donde se ponía la calcomanía de todos los... Y ahí había una calcomanía gigante que decía Sal Soul. Era una emisora de Puerto Rico. La Sal Soul, creo que era blanco con amarillo y decía, el eslogan era wow. O sea, es wow en inglés, W-O-W. Y de ahí se me quedó y siempre dije, si algún día pongo una emisora, ese nombre es el de la vaina. Y de ahí salió wow. Y bueno, estuvimos en wow. Hoy día estoy en wow, pero he ido y he regresado. Sí. Hay una historia un poquito triste. No No, es triste, para mí no es triste porque... Pero sí, depende cómo se vea, ¿no? Sí, porque, o sea, en los años que eran los tiempos... los tiempos de guerra de la emisora, Sí. porque Chino, otra cosa, antes cuando estabas en Wow, hiciste una cuestión que me di el feedback, porque es más, las guerras de emisoras fueron tan fuertes que Chino los viernes era una guerra de qué emisora estaba pegada. Eran los viernes para auto en Farfán, los viernes para auto en Kobe, de que las emisoras que tú me estás escuchando, las emisoras se pusieron tan creativas que comenzaron a hacer temas de que vamos a esconder, por ejemplo, de que vamos a esconder la Q, que vamos a esconder la WOW, lo que está en sintonía de WOW, que prendan las intermitentes. Sí, ok.
Super Q tenía las Super Q-patas. Epa. ¿Qué pasa? Ellos, como bien acaba de decir, escondían dinero y la gente iba y lo buscaba. Ellos decían, en el parque tal. Y eso se llenaba y todas las pelados, los muchachos escuchando Super Q con los carros, los volúmenes. Wow, acababa de comenzar. No teníamos la audiencia de Super Q ni de Fabulosa. Y esto nace una Semana Santa, Jueves Santo. Yo estoy en la estación, yo entraba a las 9 de la noche y en el estudio estaba Andy Baney. Andy era el productor. Ok, wow era Tony Méndez en la mañana. ¿Quién seguía después de Tony? No recuerdo. Después venía Pucho Bustamante, de 3 a 6. Venía... No, Rolando. miento. Era Tony Méndez, Pucho de 12 a 3, Rolando de 3 a 6, Rolo de 6 a 9 y yo estaba de 9 a 12. Ese era el team original de... Tú hacías cabina con Luchito. No. Luchito vino después. Okay. O sea, el team original de Guau es Tony Méndez, Pucho, Rolando, Rolo y... No, Rolo no. Rolo vino mucho después. Era Pucho, Tony, Pucho, no me acuerdo quién estaba entre Tony y Pucho. Yo creo que era Tabito. Rolando, no, tampoco, Tabito llega después. Rolando estaba de 6 a 9. Rolando era el que peleaba con el prime time. Rolo. Ajá. Y yo estaba de 9 a 12. Orlando Vidal, creo. Orlando, sí, el gato. Creo que era el gato, sí. Orlando Vidal, si no me equivoco. Y Iván Donoso también. Iván Donoso estaba de 6 a 8 de la mañana tirando música oldies, música americana en inglés. Ese era el primer lote de Wow 97 y medio. Ahí arrancamos. Entonces, Jueves Santo con Andy Baney. Estamos así. Andy no se había ido, estaba en el estudio. Yo estaba llegando entre... Acuérdate que uno bajaba la intensidad de la música porque venía a las 12 música balada. Estamos ahí. Y Andy dice que... Hey, la gente ya se fue. Claro, todo el mundo arrancaba para el interior por ser Semana Santa, fin de semana largo. La gente ya se fue o hay gente en la ciudad. Y yo, bueno, siempre queda algo. ¿Qué tal si tú le preguntas a la gente si tienen las intermitentes puestas? Digo, si están escuchando la emisora y pongan la intermitente, yo me quedo mirando y digo, estás fumándote un buen leño, estás loco. Lo que pasa es que un leño. Mucha gente no sabe que donde estaba Guau estaba en la calle 50, sí, ¿no? Era esquina calle 50 con Vía Brasil y era plano. Sí, no estaba en los viaductos. Epa. Exacto. Entonces, bueno, si ya aprendiste el leño, vamos a darle, pues. Y arrancamos. Andy se puso a tirar música. Él estaba mezclando. Yo no soy disjockey. Y yo comencé a locutar. Y comenzamos a joder con el público. Y salió la pregunta: si estás en sintonía, ponte las intermitentes de tus automóviles. Si las tienes puestas, te vamos a ir saludando con las marcas de los carros que tengan las intermitentes puestas. Y así. Yo creo que ese fue el punto cúspide de la del carrera. chino. Sí. De verdad que sí. Hasta Brasil, hasta Brasil y Pandy te llevaron a la emisora. Llevaron de todo. Había, y se veía, abajo paraban los autos y tú veías pechugas rosadas, rebosadas, cachetes al aire. Ahí se veía de todo en calle 50 con Vía Brasil, con las intermitentes. La gente, los 4 paños, los paralizábamos. Yo estaba ahí. Cuando el semáforo estaba en rojo, todo el mundo con sus volúmenes altos. Y eso quizás fue la manera de hacer la competencia más directa y darnos a conocer contra Super Q y Fabulosa, que era la que lideraba en el mercado en ese momento. Estaba viendo Connection. Y bueno, ahí estuve, ya te dije, fui y regresé. Después vino Patatús. Para ahí donde quería llegar. Hay un golpe muy duro que le dieron a mi... bueno, yo estaba en... Parece que yo trabajaba contigo en Guau. Sí, no, espérate, pero hay otra etapa de Fabulosa. Digo, de Guau antes. ¿Cuál? No. Aunado a lo de las intermitentes, otro de los dueños, mi hermano Pedro Solís. Pedro trabajaba en la Cervecería Nacional. Era uno de los dueños, es uno de los dueños de la estación. Pero Pedro era muy visionario y él en sus viajes a México, a otros lados viendo radio, él viene de familia radio con el papá en Chitré. Toda la vida. De toda la vida. Y Pedro ideó o conceptualizó el tema del Pepsi Truck. Sí, claro. Y el Pepsi Truck, junto a las intermitentes,
nos pusieron en la calle. Las otras estaciones de radio tenían carros con unidades móviles, pero el Pexitruck fue una innovación. Y a pesar de que quizás no era el automóvil o el camión con mayor potencia de sonido, Tenía la imagen fuerte. la imagen que tenía el Pexitruck y se elevaba atrás, ahí estaba Eric Vélez al frente del Pexitruck, y ese fue uno de los puntos cruciales de que Wow se posesionara. Es que como estación de radio. Wow y Rogelio, el señor Pedro, inclusive para ese tiempo estaba el señor Edwin González ahí. Ellos trabajaron Sí, siempre y don Ricky mucho. Johnson también. Ahora el señor Ricky Johnson. Siempre tuvieron que a Wow había que meterle el tanto la imagen. Aunque Sí, no, siempre. aunque no se vea. Recuerda que por nosotros decir, también teníamos un eslogan y la emisora lo mantiene hoy día. Nosotros. La revolución. No, aparte de la revolución, nosotros no éramos la número uno, ni queríamos ser la número uno. Eso se habló, Pedro, Rogelio, Edwin. Esta es la mejor estación de radio. Y para eso se trajo al personal que se trajo, para que esta sea la mejor estación de radio. Y mientras muchos estaban diciendo en sus promos, somos la número uno, acá se decía la mejor. Wow, 97.5. La revolución. Ey, tremendo de la equipo, radio. tremendo equipo, Ese Chino. fue el primer team. Y ahí demoramos buen tiempo. Chino, pero antes que te fuera para Patatú. Mira, ese equipo, está la señora Milvia, estaba. Ah, no, sí, Milvia, Eira, Eira. ese lote que inició acá. El aseador, ¿cómo se llama el aseador? No? Habían dos, pero el Omeguí también. No, el primer aseador fuiste tú, antes el Omeguí, ¿verdad? ¿Tú sabías eso, Sí, con sí, hecho? Sí. ¿Serio? El primer aseador fuiste tú, después vino el Omeguí, que en paz descanse. Para que tú sepas. Que conocemos tu historia de Sacudity, Sí, no de no, Utility. no, No la de Utility, pero está bien. Sí, pero para que tú No, sepas. es que él se convierte en utility después. En verdad tú llegaste como aseador. No, yo. Y zaineando. No llegó primero como Sacudity. No. Él le llegó como aseador. No, yo llegué y zaineando, Cállate, se hizo Chino. utility. Después de utility pasó a hacer mensajería. Y por ahí se fue colando. Y después usó el nombre de Wow y quedó en la televisión. Robándose los mensajes. Ahí está, robándose los mensajes. Por eso que no, ahí está. porque él decía, cuando él llega a la televisión, él dice, no, yo vengo a trabajar en radio. No es mentira. La vaina que no sabían qué hacía. Yo vengo a trabajar en radio. ¿En qué radio tú trabajabas? En Wow 97.5. Ya eso era un hombre, ¿entiendes? Chino. Y le dieron trabajo. Y entonces entró zaineando. Chino. ¿Tú comenzaste a zainear sin censura o en Reggaemenia? Realmente, acuérdate que nosotros estábamos administrando los eventos. Sí, de Wow, claro. Yo llego a la emisora con Alberto porque nosotros administramos, hacíamos los sarados de Congo. Me acuerdo. Y después Rogelio nos pone a administrar los eventos. Hacía los Connection, escucha esto, hacía los arados de Congo y usaba unos jeans de colores de que pongo. Ofi. Sí. Y ahí nos fuimos metiendo y ahí yo trabajé con Chino. Es más, Sí, claro, como no. Yo hasta muchos años ahí. Cuando ustedes migran para Patatús, la emisora quedó hasta sin DJ, quedó sin. Bueno, ahí sí fue una oferta. Nos fuimos Pucho, Greg y yo, creo que ya, más nadie. No. ¿Quién más se fue? Andy Vaney. Andy Vaney, el productor, sí. Entonces en Patatús estaba el Che Sturley. Si es que llega el Che y el Che entonces arma un nuevo team, por así decirlo, o nos lleva para terminar de conformar el team que ya estaba allá. En ese momento Estaba Pablito. Juventud, Pablito, DJ Leo, Tito Pirata, era el productor. No, Pablito creo que ya no estaba acá. No. O sea, era un lote joven en ese momento y bueno, se hizo un buen match, se hizo un buen trabajo. Después de ahí, de Patatús, yo regresé a Wow. No, de Patatús me fue a la Mega. Me llamó Mauricio Achú y ahí armamos la Mega. Chino, y para el tiempo de la guerra tú nunca tuviste tiempo y que... Sí, claro. Yo tenía DJ Greg era mi DJ. Por eso que tú me preguntabas por Luchito. No, el primer DJ que nosotros tuvimos fue a DJ Greg. O sea, Rolando y DJ Greg. Y yo hacía cabina. Pero Luchito Luchito hacía la madrugada en Wow. Sí. Con Eric Lemon. Sí, vino después. Ajá. Y entonces, pues, ese fue el Team Carreco. Bueno, Pitito también estuvo en Wow. DJ Pitito estuvo en Wow también. Ese fue un lote. Buen equipo de trabajo. Y después armé la Mega con Mauricio Achú. Nos tocó allá. Se escogió el lote. Y ese sí fue un golpe duro para Wow. Más que la vuelta cuando nos fuimos para Patatús.
Porque ahí se fue Divaque también. Exactamente, se fue. El único que no se fue Rolando. Rolando Ha siempre estado fiel. toda la distancia ahí. Sí, entonces pues yo estuve en La Mega. Cuando me caminan de ahí, entonces creo que demoré como un año. Y regresé a Wow. Y en Wow estuve, eso creo que fue 2000. Hasta el 2010 me fui a trabajar a los casinos un año y regresé nuevamente a Wow y seguimos acá. Chino, pero hubo un tiempo que te fuiste a trabajar al mundo artístico bien fuerte. Bueno, no. Bien fuerte, pues traté con rabanes muy duros. Sí, lo que pasa no es que me fui, sino que he trabajado las dos cosas. Bueno, antes de Wow, yo estuve con Rabanes. No, 96 ya yo estaba en Wow. Yo vine a trabajar con los Rabanes en el 98, 99. Estabas en Wow. Sí, 98, 99, pero dentro de mi trabajo, pues también trabajé con los Rabanes. Eso fue después que salí de La Mega. Ahí yo comencé a trabajar con los Rabanes. Trabajé como un año y pico, no estaba en radio. Y entonces Álvaro Acevedo, que era el manager de los Rabanes, él vivía en Miami, junto con Emilio, los otros muchachos estaban acá, Javi y mi hermano, el maestro Pipón. Comencé a trabajar con ellos y Álvaro se dedicó más al management, por así decirlo. Y yo entonces viajaba con los muchachos, hacía tour manager de ellos. Y bueno, comencé a girar más. Ya yo venía trabajando artista porque yo comencé como tour manager de Nando Boom, con Pucho. Nosotros, okay. Y te estoy hablando ya muchos años antes. Y eso es lo que me abre la puerta para comenzar a trabajar con los Rabanes. O sea, siendo road manager de Nando, fue que tú le metes duro a la carrera del mundo artístico. Correcto. Y ya en ese ir y venir, Venezuela, o sea, Latinoamérica, ya tenía contactos de otros artistas y a mí me pedían, a veces hacía un contacto con un productor, promotor de otro país y me decía, oye, quiero a un artista tal, ¿tú lo conoces? Sí, como no, está. Y comencé a hacer mi tema de agente, venta de artistas o booking, que se le llama. Y ahí pues comenzamos, traje o pude buquear artistas como en ese tiempo Ángel y Cris. Claro, ven, bailalo. Sí, Sin Censura, Don Chesina, en un sitio en Tocumen, se me olvida el nombre. Las Américas. En las Américas. Sí, no, yo trabajé contigo en las Américas. Bueno, Don Chesina, Paul Anria me llama. Digo, yo conozco a Paul, es primo mío. Paul, sí. Nosotros somos primos lejanos. Y Paul me llama, él está en Sin Censura y me dice, Chino, tú andas en esta vaina de los artistas, yo ando buscando un artista. Valga la redundancia, ¿cuál? Don Chesina. Yo, bueno, soy simple, que trepanos en un avión a Puerto Rico y vamos. Y nos fuimos Paul, Delano Mondel y yo. Los tres. Delano era presentador de Sin Censura en ese momento. Y trajimos a Don Chesina. Ese fue el show que Toby King y desbarató la tarima. Sí, bueno, ahí hubo de todo. Tremendo evento, me acuerdo. Sí. Y así fueron varios otros. Bueno, yo todavía no trabajaba Y también las conexiones con Pucho. Esto se lo debo a Pucho, porque Pucho grababa artistas boricuas. Sí, claro. Encontrar quién tiene el video completo de todo ese evento de las Américas. Paul Anria. Eso está en de Paul. Sí. Eso lo tiene Paul. Eso bueno, tiene ya yo creo, ya no lo tiene ni Paul, lo tiene el hermano de Erika. Él lo tiene. Es más, No sé, para ese tiempo yo todavía no trabajaba en televisión, trabajaba en Wow. Ok. Y sí, es que estábamos en Wow todos. Estamos en Wow. Y Paul hace el negocio con Mauricio Paul y Wow. Era el negocio de Don Chesina. Y entonces las ventas... 98 por ahí, ¿no? No, antes. 96 No, por ahí. 96 por ahí. Sí, Wow es el 96. 96, 97. 97 fue eso. Todavía yo no trabajaba ni en la televisión, estaba en Wow. Y nos dieron... y Rogelio nos dice, necesitamos vendedores de cerveza. Así es. ¿Y quiénes cogen la cantina para vender cerveza? Alberto, Cholo Sarmiento. ¿Y tú? Yo y el gran Arturo Illueca. Oh, sí, me acuerdo. Hay un fucking panagas.
Arturo Yueca, mi hermano, el pollo. Ese es mi sangre. Arturo Yueca, Arturo llega después de Andy Vanella. Sí, claro. Wow, sí, cómo no. Y sí, cómo no. Con Arturo. Yo tengo esa foto ahí Y en las él queda en Américas. Rock and Pop también. Ahí ya se crea Rock and Pop. Como no me acuerdo de esos tiempos. No te acordabas de Arturo. No, mi sangre, mi hermano, el pollo. Arturo Manuel y Yueca. Sí, señor. Bueno, ya y Quedaste con Chesina, quedaste sí, ahí, buqueando. no. Y lo que me preguntaba, pues yo por ahí ya me desarrollé y en el sentido de los booking. En realidad, en ese tiempo era más difícil porque Claro. no existía esto. Era todo con fax y tenías que buscarme yo, pues, en mi casa, las llamadas al exterior y por ahí. Cuando llegó el celular, todo se hizo más fácil, pero ya te digo, estar con Pucho, con Dando Boom, con los Rabanes, me abrió mucha puerta a conocer muchos contactos, las agencias de booking grandes, los managers, los management, las oficinas. Y hoy día es a lo que me dedico y estamos aquí entre eso y la estación, ¿no? La música actualmente, bro, lo que está sonando actualmente, yo se la doy a los pelados porque es lo que es su momento, lo que ellos están viviendo. Créeme que para César no fue fácil, a César no le fue fácil, no. César dormía en un sofá, el papá no lo quería en esta vaina. El pastor Morales, que le dé un respeto, no lo quería en esto. Albi, y entonces, ¿cómo llega el nombre Sin Censura? Teníamos que ponerle nombre, porque a todo esto era reuniones, iban y venían y vaina. Y porque siempre nos reuníamos con The David. Pero hasta 10 ya consultaba. Ey, me costaba de nada. Ese fue el único long play que realmente sacó Chichomán, el Overwhelm. El único, sí, el único. Lo sacamos con Viequito. Viequito era el que manejaba la parte de artística de Chichomán. Y lo mezcló Stanley Bryan ahí mismo.